La fibrilación auricular es un problema frecuente en el paciente anciano, un segmento poblacional que presenta el mayor riesgo tromboembólico y a la vez las mayores dificultades para un manejo correcto de la anticoagulación. Sin embargo, la principal causa de muerte en pacientes con fibrilación auricular no es el ictus ni la hemorragia, sino el evento cardiovascular. Las recomendaciones de las guías europeas nos invitan a ir más allá de la anticoagulación y el control de síntomas para realizar un abordaje integral del paciente con un correcto manejo de los factores de riesgo cardiovascular y las comorbilidades. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, realiza José Luis Vázquez y modera este episodio la coordinadora de la actividad, Cristina Lozano, cardióloga en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Alicia. Los mejores expertos en el manejo de la fibrilación auricular os habéis dado cita en Murcia, sede de Ritmo 24, la reunión anual de la Asociación del Ritmo Cardíaco de la SEC, para proponer un nuevo debate sobre el manejo de esta cardiopatía. Sabemos que el manejo de la anticoagulación en el paciente anciano con fibrilación auricular es complicado debido al mayor riesgo hemorrágico y a la presencia de comorbilidades. Y por otro lado, la evidencia también nos dice que la principal causa de muerte en pacientes con fibrilación auricular es el evento cardiovascular, es decir, el infarto, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita cardíaca, y no el ictus ni la hemorragia. Así es, Alicia. En este episodio nos gustaría discutir sobre el manejo global de la fibrilación auricular en el paciente anciano, donde sin duda juega un papel importante la fragilidad, entendida como un síndrome clínico asociado a la edad, pero también a la comorbilidad, que aumenta el riesgo de eventos adversos en salud y que deberíamos ser capaces de identificar para poder ofrecer el mejor tratamiento posible adaptado a cada circunstancia vital. En este sentido, la valoración geriátrica integral con la participación fundamental de los médicos de atención primaria y geriatras nos puede ayudar a los cardiólogos a identificar mejor la fragilidad y la comorbilidad y con ello guiar de una manera adecuada la toma de decisiones en esta población. Y es que tenemos que reconocer una realidad, que es que la mayoría de nuestros pacientes son ancianos. Partiendo de esa base, ¿en qué nos deberíamos fijar más a la hora de instaurar una pauta o un tratamiento en estos pacientes? ¿En el CHA2-VAS, en el Hasbled, en la concurrencia de otros factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión o la diabetes, o quizá en la presencia de comorbilidades como la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca, la anemia? Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Para explorar estas ideas, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Tenemos a Jaume Francisco Pascual, cardiólogo en el Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona. Muy buenas, doctor. Hola, muy buenas. También tenemos a Javier García Seara, especialista en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Hola, doctor. Muy buenas. Y contamos con María Milce Truco Bernetti, cardióloga en el Hospital Universitario de Girona, doctor Josep Trueta. Hola, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar el episodio hablando sobre anticoagulación. Los ensayos clínicos pivotales de los anticoagulantes orales de acción directa han demostrado su beneficio neto en población general. ¿Pero ocurre lo mismo en población anciana, Javier? Muchas gracias, Cristina. Pues en primer lugar habría que decir que en población anciana el beneficio clínico de la anticoagulación es igual o mayor que en la población general, sea anticoagulantes directos o sea antivitamina K. Es el primer punto que debe quedar claro. En segundo lugar, para ver si estos resultados de los anticoagulantes directos en pacientes ancianos de más de 75 años, tenemos que ver cómo estuvieron representados en estos estudios. Y realmente es que ha habido entre un 30 y un 43% de pacientes de más de 75 años en los estudios pivotales de anticoagulantes directos. En un metaanálisis reciente de pacientes de más de 75 años con más de 10.000 pacientes, se ha observado que el beneficio clínico en reducción de ictus y embolismo sistémico es favorable a los anticoagulantes directos respecto a los antivitamina K, con una reducción de riesgo significativa del 35%. Y sin aumento, y esto es importante, en las hemorragias mayores o sangrados clínicamente relevantes. Por tanto, este metaanálisis nos indica que los ACOs son seguros y eficaces en pacientes ancianos. Nos quedaría un último paso. ¿Qué pasa en vida real? Pues el PREFERE-IF y el PREFERE-IF Prolongation, con más de 3.800 pacientes, demuestran también un beneficio clínico neto favorable a los anticoagulantes directos respecto
a los antivitamina K, con significativamente menos sangrados y menos eventos cardiovasculares isquémicos. Por tanto, también en vida real, no solo en los estudios randomizados, los anticoagulantes directos son mejores que los antivitamina K en los pacientes ancianos. Y si la protección se mantiene con la edad, cabría preguntarse qué elementos serían claves para optimizar la protección del paciente anciano con FA. Yo creo que hay dos retos en particular que son habituales también en otras poblaciones, pero que impactan con más fuerza si cabe en la población anciana, que son la infradosificación y la falta de adherencia. Muchas veces la fragilidad, la dependencia, la comorbilidad, la polimedicación, el temor al sangrado y también la complejidad en la posología de algunos ACOTs pues nos lleva a pautar dosis bajas de los anticoagulantes orales, quizá fuera de ficha técnica. Se produce, sin embargo, una paradoja, y es que con estas dosis podría observarse un mayor riesgo de eventos tromboembólicos sin una reducción significativa del riesgo de sangrado. ¿Creéis que está justificado reducir la dosis en algunos pacientes ancianos? Yo creo que este es un tema muy complejo. Todos los datos que tenemos de infradosificación de dosis en pacientes que, por otro lado, no tenían los criterios para hacerlo, han llevado a eventos clínicos desfavorables. Por ejemplo, en un estudio sobre una base administrativa de más de 14.000 pacientes, que ya se publicó en 2017, se observó que aquellos pacientes en los que se reducía la dosis del anticoagulante directo sin indicación de ello, tenían una incidencia de ictus multiplicada por 4 respecto a aquellos que tenían una dosificación normal, sin que hubiera una diferencia en el sangrado. Y de la otra parte también ocurre lo mismo, es decir, en aquellos pacientes en los que no se reduce la dosis cuando sí debe hacerlo, se asocia a un aumento de sangrado, en este caso, en este estudio, de 2 veces mayor el número de sangrados que en aquellos pacientes en los que la dosificación era normal. Yo creo que es muy complicado, todo vendrá de la individualización, pero si me permites, Cristina, yo creo que daríamos un paso más. Yo creo que la adecuada dosis de los fármacos nos la dará en el futuro la medicina personalizada o la medicina de precisión, probablemente a través de polimorfismos o de estudios de variaciones genéticas normales, lo que se llama SNPs. Esto va a permitir la identificación de pacientes, el tipo de respuesta que tengan estos fármacos y la dosis que necesitan. Nos falta un poco todavía para llegar a esto. Esto es un poquito medicina ficción todavía, ¿no? Entonces, hasta que llegue ese momento, ¿creéis que estaría justificado en algún caso, a lo mejor fuera de ficha técnica o no, hacer una reducción de dosis o considerar una dosis más baja en algún tipo de paciente? Podríamos valorar el paciente, no identificar el candidato y sobre todo discutir el riesgo-beneficio en casos seleccionados. Pero es verdad que el último estudio, el EMIR, demostró que los pacientes infradosificados empeoraban mortalidad. O sea que todo esto también deberá valorarse y quizás seleccionar caso a caso. Yo creo que como cardiólogos tenemos que ser muy prudentes con esta indicación. Es decir, los anticoagulantes los manejan muchos tipos de especialistas y el riesgo de sangrado lo tenemos siempre ahí y hay que dar mensajes relativamente claros porque es verdad que podemos individualizar en un paciente en concreto que ha tenido unas circunstancias concretas con sangrados, lo que sea, muy importante, pero de forma general hay que ser prudentes porque si no tendríamos un número muy alto de pacientes infradosificados, más que sobredosificados, pero infradosificados, y que seguramente, pues lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Que eso se va a traducir en pacientes que van a tener peor pronóstico. Lo tenemos que ser en casos muy seleccionados y gente que domine el tema de la anticoagulación, yo diría. En cuanto a la adherencia terapéutica, esta puede verse dificultada en ancianos por la frecuente polifarmacia que presenta. Jaume, ¿crees que la elección de uno u otro anticoagulante podría influir en esto? Es un tema realmente importante porque hace ya unos años en una reunión del CatSalud me mostraron los datos de adherencia terapéutica de los nuevos anticoagulantes y todos los datos que tenemos en la literatura hemos visto que gracias a los nuevos anticoagulantes se ha anticoagulado a muchísima más gente y a nivel poblacional ha bajado de forma muy significativa el riesgo de ictus. Pero cuando vas a ver cuánta gente va a la farmacia a buscar las cajas que le tocan, vemos que hay un porcentaje significativo de gente que no va a buscar todas las pastillas, con lo que por algún motivo no se las está tomando. Hay algún estudio, por ejemplo, más concreto en Canadá, de Andrade, hace algunos años, que depende del tipo de pastillas, entre un 10 y un 15% de los pacientes, las 2 semanas previas al estudio, se habían olvidado alguna de las dosis. Y esto era mayor en los pacientes que tomaban fármacos de doble dosis que no a los fármacos de una dosis. Yo creo que ahí depende también de cada paciente, pero sí que es más cómodo. Sabemos que la polimedicación, ¿no?
tener muchas pastillas es una de las causas que se asocia a peor cumplimiento. Y a veces pues, poder juntar pastillas y tomar menos número de comprimidos pues puede ser una cosa beneficiosa en algunos pacientes. Yo sobre todo en la consulta veo dos perfiles de pacientes que piden tomar una sola dosis, ¿no? Pacientes jóvenes que no quieren, que quieren tomar la dosis por la mañana y olvidarse el resto del día. Y luego los pacientes más ansiosos con muchas pastillas que cuentan el número de tabletas, ¿no? Estos también, si les puedes juntar los antihipertensivos en una y si le puedes juntar el anticoagulante, pues una sola pastilla, te lo van a agradecer y seguramente vas a tener la población mejor anticoagulada. Emilce, ¿tú qué opinas? Sí, también yo creo que es muy importante el papel del médico, ¿no? Porque la culpa de la adherencia no solo debería ser del paciente, sino que nosotros deberíamos valorarla en la consulta. Nosotros muchas veces prescribimos, pero no sabemos si el paciente lo está tomando. Yo creo que hablar con el paciente o con la familia y valorar si realmente está adheriendo al tratamiento es importante. Yo creo que el tema de la adherencia es fundamental, es uno probablemente de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Hay un trabajo que dice que hasta el 50% de los pacientes no se toma bien el tratamiento. Entonces esto además es un problema de una gran magnitud, porque yo creo que, como comentaba Emil, los médicos tienen una responsabilidad, pero esto yo creo que es una responsabilidad social que trasciende a los médicos, que trasciende a las enfermeras y probablemente vaya a aspectos sociales o figuras dentro de la sociedad que tienen que ayudar, sobre todo a los pacientes mayores, que tienen un cierto grado de deterioro cognitivo, a tomarse bien la medicación. La adherencia es clave, no solo lo vemos en los anticoagulantes, yendo al terreno de las dislipemias. Recordar, por ejemplo, el estudio SECURE, que se publicó recientemente, que también nos da una información clave de que la adherencia no es buena. Una manera de optimizar la anticoagulación en ancianos sería elegir la mejor alternativa terapéutica atendiendo a la comorbilidad. Hay una que observamos bastante frecuentemente en pacientes ancianos, que es la diabetes. ¿Podemos esperar el mismo beneficio empleando los anticoagulantes orales de acción directa? ¿Qué opináis? Pues yo creo que sí, ¿no? Por los estudios pivotales, realmente como el ROCKET, ya demostró que en pacientes diabéticos este estudio se mantenía, ¿no? Que los pacientes tienen una reducción del 20% de la mortalidad cardiovascular y es un estudio en el que se incluyó un alto número de diabéticos. Entonces yo creo que sí debemos mantenerlo. ¿Y Jaume? Aparte, los pacientes son de los que tienen más riesgo tromboembólico, con lo que hay que escoger un fármaco que tenga datos con los pacientes diabéticos. Yo creo que los que tenemos en el mercado, casi todos, sentimos seguros en ese tipo de pacientes y también la afirmación clara, ¿no? Hay que anticoagular a los pacientes diabéticos y los fármacos de acción directa, por suerte, tenemos datos firmes en esta población. ¿Y Javier? Pues corroboro la opinión de mis compañeros. Los pacientes diabéticos aproximadamente son 1/3 de nuestros pacientes en la consulta, están bien representados en los ensayos clínicos pivotales y han demostrado un beneficio similar o mayor que el de la población general en estos estudios. Hay otra comorbilidad que también es bastante frecuente en la población anciana, que es la enfermedad renal crónica. Sabemos que el 65% de los pacientes con fibrilación auricular tienen insuficiencia renal y que ambas entidades se retroalimentan. Esto es que tener enfermedad renal crónica te hace más propenso a desarrollar fibrilación auricular y viceversa. Emilce, ¿qué recomendaciones sobre anticoagulación darías en este escenario? Sí, como bien decías, Cristina, yo creo que, claro, la función renal es un tema no menor, ya que con la edad y con el aumento de la longevidad de la población hay un alto porcentaje de enfermos renales y en este concepto pues también está la nefropatía por warfarina, ¿no? Durante todos estos años, cuando dábamos antivitamina K, pues veíamos que había empeoramiento de la función renal, ¿no? Y en esto los anticoagulantes de acción directa nos han ayudado y especialmente Rivaroxaban en su estudio Chareno ha demostrado que hay menos progresión de enfermedad renal, pero también menor morbimortalidad en los pacientes que estaban anticoagulados con ACOT, ¿no? Y yo creo que este estudio es importante porque es el que demostró en forma prospectiva la dosis que debemos de dar de anticoagulante, ¿no? También saber que bueno, el menor riesgo de lesión renal que nosotros vemos con los anticoagulantes se traducirá en menor proporción de pacientes que empeoren la función renal y que incluso vayan a hemodiálisis, o sea, que es un beneficio no solo al paciente, sino al coste sociosanitario. En el paciente con insuficiencia renal es importante, como prescriptores, ¿no? Que nosotros muchas veces cogemos el fármaco que damos, asegurar que hacen un buen seguimiento, ¿no? Sobre todo cuando esos pacientes que tienen insuficiencia renal pero no muy grave,
que están borderline a la hora de ajustar la dosis o de pasar de la indicación o así. Hay que asegurar que se van a hacer las analíticas cuando toquen. Muchas veces los cardiólogos, sobre todo somos arritmólogos, pues no podemos seguir el paciente cada 3 meses para hacerle una analítica y hay que tener un circuito que permita seguir el paciente, probablemente por el médico de familia, y que ajusten la dosis si es necesario para intentar reducir los riesgos. A veces tengo las pacientes, ¿no?, que te vuelven a la consulta al año siguiente que han pasado el umbral que se recomienda ajustar la dosis y que estaban, por ejemplo, sobredosificados, ¿no? Solo comentar que la insuficiencia renal es una comorbilidad que es dinámica, es decir, la función renal varía con el tiempo, los scores también varían con el tiempo y que estos pacientes se tienen que evaluar probablemente de una manera más pronta. Hay unas recomendaciones del AERO al respecto según la insuficiencia renal, porque estar con estos fármacos no significa que no tengan que hacer controles respecto a los antivitamina K. Hay que hacerlos cuando toca en función de la insuficiencia renal y también de las contingencias clínicas que vayan sucediendo a lo largo de la vida de estos pacientes, que yo creo que es una de las claves que puede haber en algunos pacientes con anticoagulantes directos, que no se corrige la dosis adecuadamente en función de todas estas contingencias que van apareciendo. Por concluir el debate en torno a la anticoagulación, uno de los aspectos que más preocupa en población muy anciana, por encima de los 80 años, es que a menudo sufre caídas, demencia, malnutrición, anemia. Y pues una cosa muy preocupante en este segmento es justo el riesgo de hemorragia. En este sentido, Jaume, ¿podemos estar tranquilos si empleamos anticoagulantes orales de acción directa? Yo lo primero que quería decir en esto es que el riesgo de caída creo que es una mala excusa que no hay que utilizarla para evitar anticoagular a un paciente, ¿no? Esto hay algún trabajo de geriatras que dicen que una persona tendría que caer más de 200 veces para tener por probabilidades, para tener una hemorragia que justificara de no anticoagular un paciente. Luego, en ese sentido, como antes ya se ha comentado al principio de las intervenciones, los datos en gente mayor y con comorbilidades son muy firmes con los anticoagulantes de acción directa. Y hay datos que en vida real que apoyan a que no tan solo son seguros, sino que disminuyen la mortalidad global. En nuestro territorio, en el estudio de MIR en España, ¿no?, vimos que los pacientes que estaban anticoagulados, que eran mayores, tenían un pelín más de riesgo de hemorragia que los jóvenes, como es lógico, pero la tasa de hemorragias en mayores de 80 años era del 1,5%, que es una tasa más que aceptable en esta población, y teniendo en cuenta el beneficio de mejora de mortalidad global que tienen los anticoagulantes. Por lo tanto, yo creo que sí que podemos estar seguros, tranquilos de anticoagular a estos pacientes. Otro concepto que quizás podemos remarcar en ese sentido es que para mí el Hasbled casi nunca es una contraindicación para anticoagular un paciente. Hasbled lo que te dice es que tienes más riesgo de tener complicaciones y que quizás este paciente tienes que estar más encima de él, mirar que no se anemiza, si se anemiza, mirar por qué se anemiza, porque el anticoagulante no provoca anemia. La anemia la provoca alguna otra cosa que tiene el paciente que le provoque la anemia. El anticoagulante lo favorece. Luego, si tienes un Hasbled alto, pues yo no le contraindico la anticoagulación, lo que hay que hacer es seguirlo mejor para evitar las complicaciones. Y yo creo que esto que has hecho es muy importante, el tratamiento multidisciplinar, ¿no?, del paciente, porque al final realmente el geriatra es el que sabe definir mejor cuál es un paciente frágil, cuál es un paciente dependiente y por sobre todo qué paciente se va a beneficiar del cambio de anticoagulante, porque muchas veces, bueno, ya lo demostró el Frey, ¿no?, que el paciente que está bien anticoagulado con una antivitamina K, quizás cambiarle una ACOT no sea la mejor opción. Entonces yo creo que es muy importante esto, tener en cuenta todas las comorbilidades del paciente y tratarlo en forma multidisciplinar. ¿Y Javier? Simplemente el riesgo de caída no es una opción. El trabajo al que se refería Jaume es de finales de los 70, es un trabajo ya bastante antiguo, pero que ha sido un poco la excusa por un concepto, yo creo que tenemos los médicos, de nosotros a lo mejor no somos responsables del ictus que acontece cuando nos anticoagula un paciente, pero sí somos responsables y mucho de la hemorragia grave. En estos casos, sobre todo una hemorragia intracraneal que puede aparecer en estos pacientes que le puede llevar a la muerte. No debe ser, los datos nos dicen que no debe ser así, pero yo sí volvería a insistir en que los pacientes mayores con comorbilidades altas, que pueden tener incluso un ligero deterioro cognitivo, un poco la clave a veces puede estar en que se tome la medicación y cómo se la toman, ¿no? Y yo creo que este es un punto, yo creo, muy, muy importante, porque esto va a determinar, y puede determinar, después hablaremos del Frail, a lo mejor el resultado un poco discordante de algunos de los estudios recientes que tenemos.
Estás escuchando Cardio Podcast. Y después de hablar de la anticoagulación en el paciente anciano, pasamos al siguiente bloque, que sería el del control del ritmo, Cristina. Sí, no quería concluir el episodio de hoy sin reflexionar con vosotros aquí entre electrofisiólogos sobre el abordaje de síntomas en ancianos, concretamente sobre perseguir el control de ritmo y sobre la posibilidad de hacer un manejo invasivo de la fibrilación auricular mediante ablación. ¿Cuál es vuestra actitud al respecto? ¿Cómo manejáis a los pacientes sintomáticos de más de 75 años? Pues en este caso sí que es verdad que hay bastante evidencia limitada, pero sí hay algunos estudios, por sobre todo con crioablación en pacientes mayores y menores de 75 años, en los cuales la eficacia es similar. Si bien es una población con comorbilidades, hay estudios en pacientes mayores de 80 años en el cual el control del ritmo demostró beneficio en morbimortalidad. Y sí que también deberíamos tener en cuenta que estos pacientes pueden tener complicaciones y el seguimiento a largo plazo a veces es complejo. ¿Y Jaume? Lo más importante es que cuando estás en población mayor y tienes que decir si haces una ablación o no, la edad, el número de la edad no es lo más importante, es cómo está el paciente. La edad cronológica no es lo importante, es cómo está la edad biológica del paciente. Y hay pacientes de 83 años que están muy activos y que la fibrilación auricular, sobre todo paroxística, pues la viven muy mal, y esos pacientes pues no hay motivo para no ofrecerles un control de ritmo invasivo si lo desean y ha fallado otros tratamientos. Y en cambio hay gente que probablemente esté pausosintomática y una edad biológica más avanzada, que probablemente el beneficio del control del ritmo en ese paciente pues será menor. Y quizás de los pocos pacientes que a día de hoy vamos directamente, o podemos ir directamente a un control de frecuencia. Pero la idea, como decía Mirce, la edad por sí no tiene que ser una contraindicación para el control del ritmo y el control del ritmo invasivo. Y así se ha hecho saber en la última recomendación de la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco en junio, que ha habido una ligera modificación en el documento de ablación de fibrilación auricular, que los pacientes de más de 75 años per se, solo por criterio de edad, no deben ser excluidos de una indicación de ablación. Yo creo que la clave aquí están las comorbilidades que vienen al lado de la gente que tiene más de 75 años, y aquí hay que ser prudentes porque las complicaciones, ya no hablo de control de ritmo, sino de ablación de FA, las complicaciones se disparan cuando estas comorbilidades también son mayores. Entonces hay que ser muy prudentes del beneficio que le vamos a dar con el procedimiento respecto al riesgo que tiene. En esta línea, que en la edad esa más alta, sobre todo cuando quieres tratarlo invasivamente, es para mejorar los síntomas, ¿no? Ahí sí que quizás el pronóstico pierde fuerza, como lo haces en gente más joven. Ahí sí que el que esté sintomático es uno que pones en una balanza a la hora de asumir los riesgos que son mayores en esta población. En esta población falta una evidencia, pero cada vez la estamos generando más, ¿no? Porque realmente nuestros pacientes son mayores. Y también para completar, porque cada vez estamos haciendo mejor tratamiento de control de ritmo, mejoramos mucho más el manejo de los fármacos antiarrítmicos, sobre todo los aspectos relacionados con la seguridad, respecto a hace 20 años, por ejemplo la FIRL, y tenemos un tratamiento que es la ablación de fibrilación auricular, que cada vez es más preciso, cada vez es más seguro. Hay muchas herramientas de control para no tener complicaciones, que hace que se le pueda ofrecer a población pues, en la que es más complejo el procedimiento y que tienen más complicaciones. Cristina, María Milce, Javier y Jaume, seguiremos hablando del tratamiento en el paciente anciano porque claramente, como estamos viendo en este episodio, son muchos los aspectos a tener en cuenta. Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones. Muchas gracias. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bayer. Cristina, pues de todos los temas que habéis tratado en el episodio de hoy, ¿qué destacarías? Pues por intentar dar respuesta al título del episodio, creo que lo más relevante a la hora de enfocar el manejo de la fibrilación auricular en el paciente anciano no es la edad en sí misma, sino otros factores como la comorbilidad o la fragilidad. En lo que respecta a la anticoagulación, hoy en día tenemos una alternativa mejor a los fármacos antivitamina K, por lo menos en pacientes naive para fármacos anticoagulantes, que son los anticoagulantes orales de acción directa. Estos han demostrado su beneficio también en este segmento de la población y que además nos pueden aportar un plus de seguridad en cuanto a menor incidencia de sangrados y menor declive de la función renal, siempre atendiendo a una correcta administración, buscando la mayor adherencia posible e individualizando la decisión del ajuste de dosis para adaptarnos a la situación funcional del paciente y también a sus preferencias.
Y en lo que respecta al manejo invasivo, aquí sí que es más imprescindible, si cabe, el individualizar la decisión de remitir o no al paciente a una ablación, intentando seleccionar adecuadamente a aquellos pacientes menos frágiles que puedan obtener una eficacia del procedimiento adecuada, minimizando las posibilidades de complicación. Y por último, pues quería agradecer a nuestros invitados que nos hayan dedicado unos minutos de su participación en este congreso a reflexionar sobre el manejo de la fibrilación auricular en el paciente anciano. Genial, doctora. Pues muchas gracias por cerrar el programa con esta conclusión. Añadimos este episodio a la playlist que podéis encontrar completa en Spotify, en Google y en Apple Podcast. Y recordar que en la web de scardiología.es podéis encontrar además la bibliografía recomendada de cada episodio. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.